Bueno, hola chicos, ¿qué tal? Último día de clase, así que feliz y contento están, ya no me van a ver más, ya no me tienen que aguantar más. Bueno, chicos, vamos a entrar en el último tema que vemos por este semestre y con este curso, con esta materia. Bueno, vamos a ver el dimensionado por flexión en elementos de madera y de metal. Metal hablamos exclusivamente del acero, o del hierro, o del fierro, como le dirían algunos. Bueno, entonces, vamos a ver. Para hacer el dimensionado de la flexión, ustedes saben ya el fenómeno de flexión, ya hemos hablado tantas veces, que se produce por la deformación elástica de una barra, en este caso de la viga o de una losa, cuando se deforma debido a su propio peso o por las cargas que soporta. Y lo que nosotros en arquitectura o en construcciones de edificios arquitectónicos, lo que queremos evitar es justamente que ocurra esa flexión. No tan solo por el tema antiestético que produce su visión, o sea, que observar un elemento de esa manera, de hecho que ya produce una sensación de algo antiestético, de algo que está mal. No precisamente por eso, sino también por su estabilidad, por el riesgo de que eso eh, se convierta en la aparición de grietas, fisuras y que después se convierta ya en un colapso de la estructura. Por lo tanto, hay que hacer un buen dimensionamiento para que no tengamos problemas de estabilidad de nuestras estructuras. Bueno, entonces vamos a utilizar, para la flexión vamos a utilizar siempre la fórmula esta de sigma. ¿Se acuerda que sigma era igual al peso sobre la sección, o sea, la fuerza sobre la sección? Acá vamos a cambiar un poco esa fórmula por una fórmula equivalente, que le vamos a llamarle, en lugar de fuerza vamos a usar momento, y en lugar de área o sección vamos a usar el módulo resistente W. Entonces, la fórmula que vamos a usar acá en flexión es la de M sobre W, que también se le denomina fórmula espejo o mirror. Bueno, en este caso, lo que vamos a tener en cuenta es justamente el momento flector, que es el fenómeno por el cual los elementos tratan de doblarse hacia abajo. Por supuesto, si hacia arriba está el efecto que quiere causar ese doblamiento, digamos, esa flexión. Entonces, ese momento flector es fácil de calcular, ya sabemos nosotros cómo. Ahí dice flexor, en realidad tiene que ser flector, momento flector. Pero bueno, hay un error ahí que vamos a ver si corregimos ahora mismo, en vivo y en directo. Vamos a ponerle flector. Algunos usan también la X, o sea que en lugar de flex le pone flector. Vamos a poner más o menos cómo está en el diccionario, así. Pero puede ser también flexor. Eso, porque se dedica a se refiere a esto, a la flexión. Entonces, vamos a dejarlo así. Pero se puede entender de otra manera también, pero, o sea, se puede escribir de otra manera, pero se debe entender de una sola manera, que es el momento, o sea, la fuerza por distancia que trata de doblar al material. Bueno, en eso se basa principalmente esta fórmula. Vamos a ver rápidamente a qué más se refiere para poder calcular. Acá tenemos la fórmula sigma igual a m sobre w, la fórmula espejo, en los cuales podemos también escribir m sobre el equivalente a w. Este w, módulo resistente, tiene una fórmula que es su equivalente, es esto, cuando estamos hablando de elementos rectangulares o cuadrados. Cuando tenemos elementos que son redondos ya es otra fórmula, pero como generalmente en arquitectura vamos a usar nuestras vigas, nuestras losas, generalmente son rectangulares o cuadradas, entonces vamos a utilizar esta formulita para nuestro W, que es igual a B por H cuadrado sobre 6. Sobre todo esta fórmula de módulo resistente, que está dado en centímetros cúbicos, ya vamos a ver, fíjense nomás, si B es el ancho de la viga y H es el alto de la viga,
B por H, centímetro por centímetro al cuadrado va a dar centímetro al cubo. Por eso que esta parte genera centímetro cúbico. Y este 6 es una constante que le corresponde a la fórmula este W, que es módulo resistente, que es independiente del material. Fíjense que es totalmente independiente. Solamente es dependiente de la geometría del material. No importa que sea madera, hierro, hormigón, etcétera, etcétera. El VH cuadrado sobre 6 para un módulo resistente depende de su geometría. Bien, el momento lector sí depende de la carga que está soportando en este momento, el peso propio y la carga que soporta la viga o la losa. Bueno, esta fórmula es una fórmula universal, o sea que esta fórmula que ustedes están mirando acá, yo puedo estar explicándole a un chinito en China, a un ruso en Rusia, a qué sé yo, a un alemán, a un norteamericano, qué sé yo, a un haitiano, a un curepa, a un japais, a un chilenito, a un bolivianito que nos puso un puntito. Y bueno, en fin, a un peruanito. En todas partes del mundo esta fórmula es universal y es la resistencia a la flexión, a la resistencia a la flexión del material. Cada material tiene una resistencia propia. Por ejemplo, en el caso de la madera que vamos a usar nosotros en un ejemplo, el pino misionero, ya vimos que para la tracción valía, qué sé yo, 30, para la compresión que creo que valía 80, algo así, y ahora para la flexión creo que va a tener valor 70. Así, cada efecto tiene un valor de resistencia. O sea, en este caso que yo quiero doblar, trato de romper ese pino, lo voy a romper, pero necesito una fuerza o un esfuerzo de 70 kilos centímetros cuadrados para poder romperlo. Bueno, ese es el aguante que tiene la flexión. Esta es la fórmula universal para este tipo de casos, en el caso de la madera o cualquier otro material. Bueno, el momento surge de justamente la fuerza que yo le impongo para romper. Entonces, con esta fórmula nosotros podemos dimensionar, vamos a poner en el caso de la madera, decimos, yo voy a tantear, voy a ver, miro más o menos, voy a colocar una viga ahí, va a tener una carga tal, encima va a llevar unos techos o una losa. Voy a tantear con una viga así de alto y así de ancho. Bueno, ese así de alto, así de ancho tiene más o menos los valores. Entonces yo digo, bueno, ¿qué te parece si va a ser 1, 2, 3, 4, 5 pulgadas por 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 10, 5 por 10, 5 pulgadas por 10 pulgadas. Entonces pruebo con esa, porque acuérdense que la madera en la escuadrilla está hecha en pulgadas. Entonces ustedes toman esas pulgadas y dicen, voy a tantear con esto y prueban. Si la resistencia que aguanta, o sea, que el aguante que está teniendo esa viga con respecto a las cargas que vos le pones, el peso propio que tiene, la carga que vos le pones, tiene un valor que es menor o igual al límite que tiene que aguantar esa madera, entonces está bien, quiere decir que elegiste bien la dimensión, es la dimensión adecuada, podés ir a comprar esa medida y poner en tu obra. Ahora, si el valor de aguante que te da el cálculo es menor que la resistencia, quiere decir que se te va a romper, porque está por debajo de lo que aguanta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que agrandar nuestra sección y tantear con ese, hasta que nos dé, ¿verdad?, el valor compatible. Eso es lo que hacemos. Bueno, vamos a ver. En la resistencia a la flexión siempre, sobre todo en la madera, siempre, en la madera y en el hormigón, siempre va acompañado por una verificación que se llama resistencia al corte. Y vamos a usar la letra tau en este caso, y una fórmula que también es universal prácticamente, que vale 3 multiplicado por Q dividido 2 multiplicado por F. Esa fórmula, ya le voy a explicar a qué se refiere. Fórmula de la resistencia al corte para secciones rectangulares. Eso se hace para verificar en los extremos, donde están apoyados tanto la viga como las losas, generalmente se apoyan sobre algo en los extremos. Y esa parte es lo que se quiere cortar, se quiere romper. Entonces decimos que ahí se producen los cortes principales, los mayores cortes.
justamente donde, cerca de los apoyos. Entonces, ese valor de corte coincide con la reacción de las columnas. Por eso que cuando hacíamos nosotros nuestro famoso reacción, cálculo de reacciones de apoyo, vamos a tomar esos valores como los cortes, los esfuerzos de corte máximo en la estructura, cerca de los apoyos. Bueno, entonces vamos a tener en cuenta esas hipótesis y vamos a pasar directamente ya al ejercicio de flexión de madera. Los datos es de que el momento flector es 40.000 kilogramos centímetros y el esfuerzo de corte máximo también igual a 2.000 kilogramos. Estos son datos que generalmente yo les voy a dar en el examen, pero también les puedo dar como hicimos en la primera parte de, de diseño de estructura. Le da la viguita y con los valores ustedes calculan las reacciones para poder obtener el Q y el momento. Recuerdan que salía del Q por L cuadrado sobre 8. Vamos a poner. Bueno, pero yo le voy a facilitar, le voy a dar ya estos datos. La madera es un pino misionero. Con eso, al saber pino misionero, ya podemos entrar en la tabla y vamos a encontrar resistencia a la flexión que vale 70 y resistencia al corte que vale 20. Generalmente esto yo no les voy a dar porque ustedes tienen que sacar de tabla, basta que yo les diga qué tipo de madera es. Vamos a ver, creo que acá ve un poco si esto. Vamos a minimizar un poco esto y vamos a ver si tenemos acá en la tabla madera. Este que es tabla de resistencia a la madera. Justamente acá está. La Chaponay, así que vamos a agrandar un poco. Ahí está. Si yo miro acá y busco pino misionero que está por acá y busco la resistencia, acá tengo tracción, compresión, flexión. Flexión veo que es 70, pino misionero. Y acá corte, tomamos siempre el estado 1. Estos son estados de transferencia de carga. Vamos a usar el 1 nosotros para casi siempre, porque estamos trabajando en edificaciones de edificios. Cuando ya trabajemos con elementos donde se precisa otro tipo de seguridad, tenemos que usar el estado 2. Bueno, eso en otra materia van a verlo probablemente, o si leen. Pino misionero, su corte, o sea que su esfuerzo de corte máximo es 20. Entonces tenemos 70 y 20. Ya tenemos esos datos acá de tabla. Perfecto. Volvemos acá a nuestro teórico y ya acá completamos. También de tabla podemos obtener el WX. Recuerdan que en la fórmula de espejo, M sobre W, necesitamos el valor de W. Y siempre, siempre para dimensionar, probamos nosotros con una dimensión que creemos nosotros que puede servirnos. Y probamos con un 4 por 8, 4 pulgadas por 8 pulgadas. 4 pulgadas sería, cada pulgada vale 2,5, 2 pulgadas sería, perdón, 2,5 más 2,5, 5, 4 pulgadas sería 10 y 8 sería 20, entonces 10 por 8 sería nuestra viga. Pero como en la madera la escuadrilla está dada en pulgadas, entonces mejor nos manejamos con la pulgada y buscamos cuánto tiene WX y cuánto tiene F, que es la sección, o sea que es la superficie transversal. Y vamos directamente acá, buscamos la tabla, acá tenemos las tablitas. A ver, a ver, a ver. Este es de acero, este es escuadrilla de madera, este es el que me sigue. Vamos a agrandar un poco porque anda ya por ahí. Ahí está. Y buscamos el 4 por 8. Acá está 4 por 8, que es lo que elegimos nosotros que creemos que puede aguantar. Y anotamos el F, que es la sección. Tiene que estar por acá. Acá está. F vale 200. ¿200 qué? 200 centímetros cuadrados, que está acá. Y buscamos el WX en 4 por 8, que es 667. 667, ¿qué? Centímetros cúbicos, como vimos. Tomamos esos valores con sus dimensiones, 200 centímetros cuadrados y 667 centímetros. ¿Por qué no tomamos WI? No nos tomamos porque nosotros estamos trabajando a la flexión no estamos trabajando ni a la torsión ni a otra. Cuando esto se utiliza, cuando como el elemento estructural viga o losa está dispuesto de otra manera, de la manera que estamos usando nosotros, que siempre viendo así como si fuera que miramos la pizarra o nuestra hoja, lo vemos siempre horizontal, descansando sobre dos pilares. Entonces siempre vamos a usar nosotros el eje de las X. En este caso WX vamos a tomar 667. Entonces ya tenemos esos valores que sale también de tabla. Como ustedes ven, saben usar la tabla, tranquilo pa. Entonces acá,
Wx igual a 667 centímetros cúbicos, S es 200. Ya con esos valores podemos calcular directamente, aplicamos la fórmula, formulator, que está acá, proceso de cálculo, tomamos que sigma igual a m sobre w, ponemos los valores que encontramos, momento, el dato, 40.000 kilogramos centímetros, W obtuvimos en la tabla 667 centímetros cúbicos, nos da aproximadamente 60 kilos centímetros cuadrados, que es menor que 70, que era el límite que aguanta nuestro pino misionero. Entonces verifica, quiere decir que la viga que nosotros elegimos está trabajando a menos de lo que aguanta ese material, ese pino misionero. Ahora basta verificar al corte. Entonces, para verificar el corte aplicamos la fórmula igual a 3Q dividido 2F. Q era el dato también, el esfuerzo de corte, que es 2000, multiplicamos por 3 y acá va a ser 6000. Y acá abajo tenemos 2F. Esto encontramos también 200 centímetros cuadrados recién en la tabla, multiplicamos por 2, tenemos 400. Entonces acá tenemos 6000 dividido 400, nos da 15. Este 15 kilos centímetros cuadrados tenemos que comparar con el esfuerzo de corte máximo que aguanta, perdón, mínimo que aguanta. Entonces, 20 kilos centímetros cuadrados lo que aguanta el pino misionero. Hasta ahí, hasta ahí. Pero ya 19 ya no aguanta. Perdón, quiere decir que 20 kilos es, hasta 20 kilos nosotros podemos llegar. Y nosotros llegamos 15 nomás. 15, o sea que estamos por debajo de lo que aguanta. Quiere decir que verifica. Entonces podemos elegir tranquilamente el 4x8 que nosotros propusimos como tanteo. Bueno, para el caso del acero es exactamente lo mismo. Hay que entrar a buscar el módulo resistente en la tabla y el F, que son las dos cosas que vamos a necesitar. El módulo resistente, y creo que el F ni siquiera hace falta. El momento resistente, sí, F también hace falta. Acá está. Entonces, datos es momento, como siempre, que es 40.000 kilogramos, y nos dice el material que es un perfil doble T de acero F24, un acero laminado F24, que son generalmente los perfiles normales que se venden en el mercado. Entonces, también acá se tanteamos con un perfil normal 100 y vemos qué características tiene y vamos a calcular a ver si va a aguantar. Elegimos el perfil 100, tenemos que ir a la tabla también, vamos a ver un poco por acá está, este creo que es el acero, acá está, el acero, vamos a agrandar un poquito, a ver si veo bien, ahí está, demasiado. Bueno, acá está el 100, acá está el perfil 100, necesito el área, que es F, que es 10,6 centímetros cuadrados, y necesito el WX, que es 34,2 centímetros cúbicos, 34,2. Pueden redondear directamente a 34. Cuando es 34,1, 34, hasta 34,2, pueden redondear en 34 directamente. 10,6 si ya o redondean en 11 o dejan como 10,6. Esa es la característica de nuestro perfil 100. Entonces vamos a aplicar la fórmula. Acá está. Tau igual a fórmula espejo, momento sobre W. Tenemos 40.000 dividido 34. Nos da 1176 kilogramos centímetro cuadrado, que es menor que ya sabemos que es 1400 kilos centímetro cuadrado, que es lo que aguanta nuestro perfil F24 a la flexión. Entonces verifica y ahí prácticamente termina lo que tenemos que hacer. Y bueno, hasta acá llegamos entonces, chicos. Espero que pasen bien y bueno, nos veremos probablemente el próximo año en alguna otra materia, si es que seguimos, nos salvamos del COVID. Bueno, éxito, que pasen bien.